Saludos, mis hermanos y amigos. La palabra de Dios, el mismo Dios, nos anuncia, nos avisa, nos dice que nuestro enemigo, Satanás, es alguien que va a estar a lo largo de nuestra vida en esta tierra acusándonos. Satanás es llamado el acusador en Apocalipsis 12:10. Leo la segunda parte del versículo. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. El acusador de nuestros hermanos, el acusador de los cristianos es Satanás. Satanás vive acusándonos permanentemente de cosas por las cuales Dios ya nos ha perdonado en Cristo Jesús. Dios, cuando perdona, nos limpia y nos absuelve. De hecho, una persona mentirosa que se convierte a Cristo es perdonada y es tomada como inocente. Un adúltero que se convirtió arrepintiéndose de sus pecados es tomado delante de Dios como una persona inocente. Un ladrón, sí, que se arrepiente delante de Dios, es perdonada y tomada como inocente. Un asesino, como aquel que estuvo crucificado junto al Señor en la cruz, es perdonado y tomado como inocente. Sí, el enemigo, el acusador, quiere hacernos sentir culpa. Y la culpa es un peso, una carga que los hijos de Dios no deben llevar. No debemos llevar el peso de la culpa de algo que Dios ya ha cargado. Y más aún, nos ha perdonado. En Miqueas, capítulo 7 de Miqueas, el verso 19. Miqueas 7:19 dice: Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Todos nuestros pecados. El Señor, cuando nos perdona completamente. No. No es cuestión de que tal vez uno o dos, pero esto no me perdonó. Más aún, al no creer que Cristo me ha perdonado, yo mismo me estoy castigando. A veces decimos, no creo que Dios me perdone un pecado tan grave. No, hermano, no, mi amigo. Cuando Dios nos perdona, perdona todos nuestros pecados. Todo. El poder de Dios, el perdón de Dios es completo, es absoluto. Pero el enemigo, Satanás, quien es llamado también el acusador, tiene personas a cargo y utiliza personas muchas veces para que nos acusen de algo que Dios ya me absolvió. Sí, ya me absolvió.
Y si Dios ya me perdonó, oh sí, yo no voy a hacer caso de lo que me diga el hombre. Por ejemplo, si una persona, un ladrón, se convierte a Cristo, se arrepiente de corazón y está en la cárcel, bueno, se arrepiente en la cárcel, Dios lo perdona, tendrá que cumplir los años que la ley diga, pero en cuanto a Dios, Dios ya lo perdonó, Dios ya lo limpió. Y con respecto a Dios, ese ladrón es inocente y pasa con todos los pecadores, los que se arrepienten de verdad, los que se arrepienten de corazón. En Hebreos, capítulo 8, carta a los Hebreos. Leo aquí el capítulo 8, el verso 12. Hebreos 8:12 dice así: porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Seré propicio, es decir, yo perdonaré todos sus pecados, todas sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados. Dios nos perdona completamente y lo primero que hace Dios es limpiarnos de toda culpa. Un cristiano, una cristiana que se siente culpable de pecados que Dios ya ha perdonado, ¿no? Repito, está cargando con una carga que no debe, que no debe. Sí, un hermano en la fe ya hace algún tiempo, acercándose a conversar conmigo, me decía: pastor, ¿qué hago con esto? Porque el hermano había tenido una hija fuera del matrimonio y de eso él se había arrepentido de su pecado, había arrepentido, pero él aún sentía culpa. Sí, se arrepintió de corazón, Dios lo perdonó, pero las consecuencias no. Él debía cumplir con ese hijo, con esa hija, aún fuera del matrimonio, y atenderlo como su hijo o su hija. Debe atenderlo así, porque a pesar que Dios nos perdona, hay consecuencias. Por ejemplo, una persona que ha abusado del alcohol y de repente se arrepiente delante de Dios y tiene cirrosis, es decir, un hígado enfermo, Dios perdona sus pecados, pero las consecuencias es la cirrosis. No quiere decir que Dios no lo ha perdonado. Está pagando las consecuencias de su pecado. Es cierto que Dios puede sanarlo, pero puede ser que no, si Dios no quiere. Pero lo principal es que esa persona se arrepintió y fue perdonado por sus pecados. En cuanto a Dios, es inocente. Y si esa persona fallece, irá a la presencia de Dios porque se arrepintió de sus pecados. Y nadie, cuando alguien se arrepiente de sus pecados, nadie nos puede acusar si Dios nos ha perdonado. Es lo principal en lo que debemos creer. La culpa no debe atormentar al cristiano. ¿Por qué? Porque Cristo ha limpiado, ha perdonado todos sus pecados. En el libro de Isaías, capítulo 43 de Isaías, quiero leerles aquí, Isaías 43, el verso 25. Dice la palabra de Dios, Isaías 43, verso 25. Yo soy el que borro tus rebeliones
por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Es el Señor. Yo soy el que borro. Fíjense, es el Señor. La sangre preciosa de Cristo nos limpia y nos perdona de todo pecado, de todo pecado. No de las consecuencias del pecado. Repito, hay consecuencias, pero en cuanto a Dios, ¿sí? Dios perdonó al ladrón junto a la cruz. Sin embargo, el ladrón murió. Pero, como el Señor lo dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. El perdón llega, pero las consecuencias también. Pero lo principal es que esa persona que se arrepintió irá a la presencia de Dios una vez que muera. Y Él lo dice aquí, y muy claro: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Hermosa palabra de Dios. Él es el que me perdona. Él es el que ha borrado y borra mis pecados. Cuando una persona llega a Cristo y se reconoce pecadora, Dios lo perdona todos sus pecados, pasados, presentes y futuros. Dios perdona a esa persona, sea quien sea. No importa lo que haya hecho. Si esa persona se arrepiente de corazón, Dios lo perdona. Jesucristo dice: el que a mí viene, yo no lo echo fuera, no le echo fuera. Y es más, en el mismo capítulo 43 de Isaías, el verso 18 nos dice: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. No recuerdes sus pecados. Si Dios los borra y los perdona, no los recuerdes. Sí, un amigo, ¿no?, que fue una de las primeras personas que le testifiqué cuando me convertí a Cristo. Lo vi como a los 20 años y nos encontramos y lo saludé efusivamente, me dio gusto verlo. Pero enseguida alzó: tú ahora dice que eres cristiano, eres hermanito. Pero si tú también tomabas, eras borracho, tomabas conmigo y todo eso. Andábamos en discotecas y en parrandas y ahora eres hermanito. Tratando de recordarme el pasado. Pero yo le dije: sí, es cierto. Claro que es cierto. Pero ¿sabes una cosa? Cristo me perdonó. Cristo me limpió. Y la sangre preciosa, corrió sobre mí. Y Él me limpió y perdonó todos mis pecados. Todo eso quedó atrás. Toda mi vida de pecado quedó atrás. Y si alguien me la viene a recordar, yo también le recordaré que Cristo me perdonó. Por eso, hermano, hermana, no se deje asediar por la culpa, por su pasado. Rompa con su pasado. No deje que el acusador lo acuse. Y como dice la palabra de Dios, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Satanás le recuerda su pecado. Usted recuérdele: sí, sí, yo fui un pecador, fui una pecadora, yo ofendí a Dios, pero Cristo me perdonó y me limpia de todo pecado. No solamente que me limpió, me limpia y me sigue limpiando de todo pecado. Porque si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre,
a Jesucristo el justo. No es que solamente Cristo me limpió, me limpia ríos de agua viva, permanentemente limpiándome, porque Cristo me perdonó. Así que nada de recordar el pasado, lo pasado pisado. Que Dios les bendiga, mis hermanos y amigos. Amén.